Hola, soy el alumno Cristian Raúl Malca Romero y en esta ocasión vengo a explicar un poco sobre la práctica número uno, que trata sobre las medidas de resistencias en serie. Hola, hoy explicaré un poco sobre la práctica número uno, que es la medida de resistencias en serie. En esta ocasión podemos observar el código de colores de resistencias. Vemos acá el circuito, los cálculos de resistencia total, cálculo de tolerancia. Bueno, empezaré explicando un poco sobre un poco del circuito, de lo que tenemos. Podemos observar que en el circuito tenemos una resistencia 1 con un valor de 1000 ohmios o 1K y otra resistencia 2 con 2200 ohmios o 2.2K. Bueno, pasamos a ver un poco sobre los códigos de colores de resistencias. Esta tabla nos sirve para saber el valor que pueda tener una resistencia que no sepamos su valor nominal. Bueno, como aquí podemos observar, tenemos dos resistencias. Una es de 1K y la otra es de 2.2K. En este caso, voy a imaginar que me encontré esta resistencia y para poder hallar el valor nominal de esta resistencia tengo que usar la tabla que vemos aquí. Como vemos en la resistencia tiene unas 4 bandas en total con diferentes tonos de colores. Estos colores nos ayudarán a identificar el valor nominal de dicha resistencia. En este caso vemos que la primera banda es de color marrón, que en este caso se identificaría con el número 1. Luego tenemos una banda de color negro, la segunda cifra sería un 0. Y luego tenemos el color rojo, que es el multiplicador. Como podemos observar, el número es 100. En este caso tenemos el marrón, que es 1, y el negro, que es 0. Al juntarlos formaría el número 10. Entonces, por el multiplicador, que sería en este caso 100, sería 10 por 100, nos daría un valor de 1000 ohmios. Y no nos olvidemos que tiene una banda de color dorado. La banda de color dorado oro nos dice, o sea, la cuarta banda se refiere a la tolerancia que pueda tener dicha resistencia. En este caso tenemos la de oro, que es el más menos 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor nominal, o sea, que antes hemos sacado, que es de 1000 ohmios, variará entre el más 5% y el menos 5%. Esos serán sus límites de dicha resistencia. Entonces, sabiendo esto, podemos saber el valor de esta resistencia. Como vemos en la tabla, tiene marrón, negro, rojo y oro. Entonces, como sabemos que la tolerancia es del más menos 5%, lo que se hizo aquí es calcular cuál es el límite máximo de la resistencia de 1K, que en este caso sería 1050, y cuál es el límite mínimo de la resistencia, que sería menos el 5%, que en este caso saldría 950. Y lo mismo hice para la resistencia número 2. Como podemos observar, es rojo, rojo, rojo y una tolerancia del 5%, que en este caso es el oro. El límite máximo o la resistencia máxima, la resistencia mínima, y el apartado que vemos aquí es la medida que me ha dado midiendo con el polímetro. Es la medida real. Y como podemos observar, está dentro de los límites de la tolerancia. En ese caso,
1050 y 950 son los límites. Y 967 está dentro de los límites, así que significa que la resistencia nos sirve, o está en un rango muy bueno. Bueno, ahora procederemos a sacar el cálculo de la resistencia total. Para poder sacar la resistencia equivalente o la resistencia total, lo que nos dice es que debemos sumar dichas resistencias, solo en el caso que estén en serie. En este caso lo que hice fue, como solamente tenemos dos resistencias, lo que hice fue sumar la resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso sabemos que su valor nominal de la resistencia 1 es 1000 ohmios más la resistencia 2, que es 2200, que nos da un total de 3200 ohmios. Este sería la resistencia total o equivalente, que iría en este apartado. Y luego me piden el cálculo de la tolerancia. Como sabemos, la tolerancia es el límite máximo y el límite mínimo que pueda tener una resistencia. En este caso, apliqué, lo que hice fue agarrar, para hallar la resistencia mínima, lo que hice fue agarrar los valores, solo los valores mínimos, los valores de la resistencia mínima de ambas resistencias. En ese caso, la resistencia mínima de la resistencia 1 es 950 y de la resistencia 2 su resistencia mínima es de 2090. Entonces lo que hice fue solo sumar ambos valores y eso me daría la resistencia mínima de dicha resistencia. Y luego procedemos a calcular la resistencia máxima, que en este caso procedo simplemente a agarrar la resistencia máxima, que en este caso es 1050, de la resistencia 1 y de la resistencia 2, la resistencia máxima que en este caso sería 2310. Entonces, al sumarlos, me da el valor de la resistencia máxima, que es 3360 ohmios. Y eso sería todo. Como podemos observar, están todos los resultados aquí. La resistencia máxima aquí y la resistencia mínima, que es 3040. Y bueno, hasta aquí fue mi práctica número 1. Muchas gracias. Bueno, ahora procederé un poco a hacer como podemos observar, mi placa está con mi nombre. Y ahora procederé a hacer un circuito en serie. Primero empezamos colocando las patas de esta forma. Y luego la otra resistencia la colocamos en cualquiera de estas líneas, lo que nos va a dar una resistencia en serie. Como podemos observar, estas resistencias están en serie. Hola, soy el alumno Cristian Raúl Malca Romero y empezaré a hacer el circuito en serie de la práctica número 1 en el programa Circuit Wizard. Bueno, por ahora empezaremos colocando las resistencias que, al igual que en la práctica número 1, vemos las resistencias. En la R1 vemos que son dos resistencias.
En este caso entonces tenemos que colocar dichas resistencias y cambiarle el valor a 1 en 2.2K y la otra con el valor de 1K. Ahora añadiré, como en este caso no hay un ómetro, utilizaré un multímetro digital. Y como podemos observar en el multímetro, vemos la V, que significa que es tensión, y yo lo que quiero es que me mida en ohmios. Entonces ya lo configuré para que me mida en ohmios. Y ahora lo que procederé a hacer es jalar el positivo a un extremo de las resistencias y conectarlas. Conectar esta con esta y ahora el negativo conectar con el otro extremo, y ahora lo que haremos es probar el circuito y el resultado es que nos está midiendo 3,20, que en este caso el valor en serie, como en la práctica 1 que hice, fue de 3200 y aquí nos está dando el mismo valor, 3200.